Vamos Amén. al siguiente tema, ¿verdad? Versículos 5, 6 y 7. Vamos por paso, ¿verdad? La idea es poder abarcar en detalle cada uno de las palabras de Pablo y al final de todo este estudio tener una conclusión de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que Pablo estaba pidiendo, ¿verdad? Dice el texto: doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos, ¿verdad? Viene Pablo de dar gracias por la vida de Filemón, ¿verdad? Le desea gracia, le desea paz. La semana pasada estuvimos haciendo bastante referencia a parte de la oración, ¿verdad? La acción de gracias de Pablo para con Filemón, ¿verdad? Y lo que implica la forma de Pablo de pedir, ¿verdad? Las cosas. Y en este caso para Filemón de esa petición que todavía no ha llegado a la petición, ¿verdad? Si no estamos en los saludos, en la oración, la intercesión. Y ahora las razones por las cuales Pablo hace esa acción de gracia, ¿verdad? En la vida de Filemón. Si bien Pablo pudo de una sola vez llegar y decir a Filemón qué es lo que quería, por qué lo quería, punto, ¿verdad? Pablo comienza a describir de una forma bien espiritual, diría yo, ¿verdad? A la vida de Filemón, ¿verdad? Es increíble la forma como Pablo expresa la gratitud al Señor, ¿verdad? Por la vida de Filemón. En el versículo 5 hace referencia a la noticia, ¿verdad? Que ha recibido acerca de él. Dice: doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y hacia los demás. Y el versículo 7, Pablo está haciendo también como la explicación cómo esa noticia afecta su vida, ¿verdad? Esa noticia le ha consolado en sus prisiones. Entonces, decir, Pablo está escribiéndole a Filemón, le está diciendo: yo doy gracias por lo que está pasando en tu vida. Y eso que está sucediendo en tu vida, a mí, le dice Pablo, me consuela, ¿verdad? A mí me da paz, que es algo que Pablo ya expuso anteriormente para con Filemón, ¿verdad? Ya se ha dicho que probablemente Pablo conoció a Filemón, ¿verdad? Y que fue el medio de su conversión, podríamos pensarlo o creerlo así, ¿verdad? Habían tantos recuerdos de parte de Pablo para con Filemón, por lo cual ahora Pablo dice: doy gracias, ¿verdad? Por lo que estoy oyendo. ¿Y qué es lo que Pablo está escuchando entonces de la vida de Filemón? Estaba escuchando del amor y de la fe que él tiene, ¿verdad? Y que eso afecta al final de los versículos a los santos. Ahora, por el contexto de todo lo que hemos visto en estas semanas, entendemos que, o suponemos, ¿verdad? Que todo eso que Pablo ha escuchado probablemente vienen de palabras de Epafras, ¿verdad? Lo que le está comunicando, cómo es que está la situación en Colosa, ¿verdad? Llega este hombre, Epafras, habla con Pablo, pregunta a Pablo qué es lo que está pasando y de una u otra manera, hay una explicación ahí. Si hemos hecho la tarea que les he pedido, ¿verdad? De leer Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 4 al 8, hay una pequeña referencia. Si alguien lo puede buscar y si lo puede leer, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Amén. Sí, hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ujú. Entonces, Pablo está haciendo la referencia de quién es el que ha llegado y ha dado testimonio, ¿verdad? De lo que está pasando en la iglesia de Colosa, que ya definimos también que era en la casa de Filemón. Pero, ¿verdad? Sin duda alguna,
Onésimo también ha dado testimonio. Ahora, vean, Onésimo sale huyendo de la casa de Filemón por algo que él ha hecho, ¿verdad? Pero a lo mejor al hablar de Filemón, las palabras de Onésimo no son de un amo cruel, de un amo despiadado, ¿verdad? Sino palabras que expresan lo que Dios está haciendo en la vida de Filemón. Entonces, aunque Onésimo haya salido huyendo por lo que ha hecho, ¿verdad? En ningún momento tiene un mal concepto del amo que le tocó, sino que muy probablemente el informe que Onésimo en las pláticas, ¿verdad? Ha dado con Pablo es una referencia muy, Pablo dice, consoladora para él, ¿verdad? Ahora, el resto del versículo 5 es un tema un poco difícil y nos vamos a entretener ahí, en el versículo 5 por las palabras que de un sentido a otro podríamos decir el texto es claro, o si lo leemos de una forma superficial, no nos daríamos cuenta en algún momento de lo que Pablo, el sentimiento de Pablo para con esa referencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede Pablo hablar de fe? De la fe que tiene para con todos los santos, ¿verdad? Amor para con los santos, podríamos decir sí, ¿verdad? Fe hacia el Señor Jesucristo, podríamos decir sí, no hay ningún problema. Pero fe para con todos los santos, ¿a qué referencia entonces Pablo está haciendo para con este momento, ¿verdad? O esta forma de escribir. ¿Por qué Pablo le dice a Filemón que admira la fe que tiene para con todos los santos? Ahora, vamos a ver cuatro cosas que de una u otra manera solo yo trato de poner como los puntos de vista, ¿verdad? Al final yo siempre les digo, para mí este es el punto de vista, pero cada uno de nosotros está en el derecho de aceptar, y yo digo cuatro, pueden haber muchos más puntos de vista con respecto a este versículo. ¿Qué es lo que hago? Que lo abramos y lo entendamos. Y al final decir, bueno, ¿verdad? Para mi criterio, Pablo se está refiriendo a esto, pero no va a ser la misma respuesta con cualquiera de ustedes. Para ustedes el criterio puede ser otro. Yo solo pongo cuatro puntos de vista. Podrían haber más y caminamos en esa dirección, ¿verdad? Entonces, cuatro posibles criterios. El primero, la palabra fe podría significar fidelidad, ¿verdad? Podría ser que Pablo estuviera hablando del amor y de la fidelidad que Filemón tiene o demostraba, ¿verdad? Tanto en su relación con Dios como en su relación con los creyentes, ¿verdad? Podría haber esa posibilidad a la cual Pablo hacía referencia, ¿verdad? O la segunda posibilidad se trate de una frase, ¿verdad? De una oración cruzada. La expresión se llama quiasmo, ¿verdad? Y es una estructura literaria que en las frases de una oración se cruzan. Y el sentido quizás que Pablo, ¿verdad? Estaba tratando de dar es que oigo del amor que tienes para con todos los santos y la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Podríamos decir, esa es una posibilidad también en la escritura de Pablo. Estoy escuchando, pero regocijado al oír del amor que tienes para con todos los santos. Podría ser otra interpretación. Y la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo habla del amor y de la fe, pero pero con cada una de estas cosas que van relacionadas una con otra, ¿verdad? La fe de Filemón se dirige hacia el Señor Jesucristo y su amor hacia los santos. Es la posibilidad en la escritura de Pablo, ¿verdad? O la interpretación seguida por la mayoría de los comentaristas, ¿verdad? Hacen referencia a Colosenses 1:4, que lo acabamos de leer, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Podría ser otra posibilidad, ¿verdad? Pero hay una tercera opción que es como casi podríamos decir una forma diferente a la segunda que yo acabo de decirlo. Lo que Pablo quiere decir es que ha oído del amor y de la fe que Filemón tiene hacia el Señor Jesucristo. Pablo sabe que Filemón habla al Señor, ama al Señor y cree en él, a esa expresión, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo sabe Pablo eso? O dicho de otra manera, ¿cómo pudiera saberlo Epafras o cómo podría saberlo Onésimo? El amor que Filemón tiene hacia el Señor,
¿verdad? Y lo que Filemón cree del Señor, cómo se demuestra, ¿verdad? ¿Cómo lo puede demostrar? Y la forma visible de un creyente de amar a Dios, el Nuevo Testamento nos hace la referencia, que es por medio de la manera de cómo nos portamos con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Cómo manifestamos el amor de buenas obras a favor de los hermanos en Cristo. Y es lo que Pablo muy probablemente está haciendo referencia con Filemón ahí en ese versículo 5. Entonces, Pablo añade, y también para con todos los santos. La fe y el amor de Filemón hacia el Señor Jesucristo, en primer lugar, se ha hecho extensivo a los hermanos, ¿verdad? La forma, la manera, mi vida de amar y creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? De mi fe y el amor en Cristo, lo muestro hacia los hermanos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón en esta posibilidad, ¿verdad? Esa generosidad, esa simpatía, y que a su vez la forma de auténtica de su fe y de su amor hacia Cristo, ¿verdad? Él lo muestra. Yo podría decir, hermano, yo amo a Cristo, y todos dirían, amén. Ahora, sí, yo lo puedo decir. Ahora, ¿cómo muestro que amo a Cristo? ¿Cómo doy testimonio de que amo a Cristo? Ya vamos a llegar a un punto donde podríamos tener una mala interpretación del amor a Cristo, ¿verdad? Y no lo mostramos como debería de hacer. Ahora, la interpretación podría quedar, decir, voy a como a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque Pablo habla de el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, ¿verdad? Bueno, hacia Jesucristo, ¿verdad? Es claro que Él va a ser siempre el objeto de nuestra fe y de nuestro amor. Y la vinculación, ¿verdad? De nosotros con el Señor Jesucristo, de amarlo y creer en Él, que esto es lo primordial, ¿verdad? Nos va a permitir de una u otra manera que haya alguien beneficiado de esa fe y de ese amor que yo tengo por Cristo. Alguien va a ser beneficiado. En este caso, dice Pablo, los beneficiados son los santos, los hermanos de la congregación. Esa podría ser como la forma que Pablo está diciendo. O de una u otra manera, Pablo está diciendo, bueno, miren, ¿saben qué? Lo explico en el versículo 6 y en el versículo 7, ¿verdad? Con todas estas palabras, Pablo dice, miren, esa ayuda práctica y esa preocupación mutua, Filemón, que tú tienes, definitivamente quiero que entiendas que esto procede de la fe y es la participación de la fe, esa comunión práctica que brota de la vida de un creyente que está en Jesucristo, ¿verdad? Que su fe se muestra en Jesucristo. Esa participación de mi fe, de amar y creer a Cristo, esa participación es que la comunión, ¿verdad? Con los demás creyentes se pueda llevar de una manera tal que disfrutamos todos la vida cristiana, ¿verdad? O como lo dice Pablo en el versículo 7, ¿verdad? Volvemos otra vez a ver el tema del amor de la vida de Filemón puesto en acción a la comunidad, ¿verdad? Como demostración de la fe que Filemón tiene hacia Jesucristo. Y hay una cuarta interpretación o una cuarta opción, ¿verdad? Que si bien no está así a tomarla como al pie de la letra, ¿verdad? Eh, la expresión fe para todos los santos, como Pablo lo expresa, esas nuevas relaciones forjadas en Cristo, ¿verdad? Nosotros nos conocemos por este tipo de clases, ¿verdad? Pero esa relación que tenemos, ese amor fraternal que de una u otra manera expresamos, ¿verdad? Esa confianza entre los creyentes, de una u otra manera, ¿verdad? Se puede llevar a la práctica, diría yo, por el amor que cada uno de nosotros tiene en Cristo, esa transformación moral y espiritual, ¿verdad? Que de una u otra manera se genera en la vida de un cristiano y que lo lleva a amar a otras personas que también aman y tienen fe en Jesucristo, es lo que permite que Pablo le esté diciendo estas palabras a Filemón,
¿verdad? Decir, Pablo puede querer decir tantas cosas, ¿verdad? Y a Filemón, ¿verdad? Le dice, yo sé que Onésimo ha sido transformado y esa transformación ha sido tan grande y tan fuerte, ¿verdad? Que en ningún momento yo dudo de que Onésimo pueda ser útil para ti, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo he visto, ¿verdad? Y por eso es que yo lo mando de regreso a tu casa a que te sirva, porque esa transformación que Dios ha hecho en la vida de Onésimo va a impactar tu vida. Ahora, pero yo tengo la confianza, le dice Pablo, que tú has sido transformado primero en ese amor y en esa fe en Cristo. Entonces, Pablo, antes de hacer esa petición, que lo vamos a ver la próxima semana, antes de hacer esa petición difícil, Pablo le dice a Filemón, estoy contento por lo que Dios está haciendo en tu vida. Doy gracias a Dios por ese testimonio de amor y de fe que Dios está obrando en tu vida. Y sé que no solo son meras palabras, sé que verdaderamente Dios está obrando en tu vida por el testimonio que estoy escuchando, de cómo tratas a los hermanos, de cómo tratas a las personas, de cómo abres tu casa para que las personas puedan congregarse, ¿verdad? Pablo está diciendo que la fe y el amor de Filemón que él tiene hacia el Señor Jesucristo hace tan extensiva la relación con otros hermanos, ¿verdad? Los ama de una forma práctica, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está expresando. Y trata con ellos con una relación de confianza, ¿verdad? No solamente teórico, ¿verdad? No solo Dios le bendiga y hasta ahí nada más, sino Filemón va más allá. Y qué bueno por eso, ¿verdad? Los versículos, el versículo que estamos ahora mismo discutiendo, ¿verdad? Constituye un ejemplo de un patrón que se va a repetir en la vida cristiana, ¿verdad? O en la vida de fe, cuando verdaderamente esta vida de fe es auténtica. ¿Y cuál patrón? Bueno, descubrimos que Jesucristo nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Ha hecho por nosotros todo lo necesario para que se efectuara en nuestra vida la salvación. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, en consecuencia, nuestra respuesta va a ser creer en Jesucristo y amarle, ¿verdad? Eso es parte del proceso, o como yo diría, ese patrón. Ahora, a esto entonces, creer en Él y amarle, le vamos a llamar fe y amor, que es lo que Pablo está exponiendo en este momento, ¿verdad? Difícilmente creemos en Cristo si no le amamos, o difícilmente le amamos si no creemos en Él. Las dos cosas van juntas, ¿verdad? Y nos lleva a una etapa más en el patrón este que yo estoy tratando de describir. Es que a los que amamos en Cristo, Él mismo nos pide que amemos también a nuestros hermanos. Entonces, Cristo nos ama primero, transforma nuestras vidas. Ahora Cristo nos pide que hagamos lo mismo que Él ha hecho con nosotros, con otras personas. Amar a otras personas, especialmente, dice Pablo, a los santos. Y les tratemos con una nueva confianza. Esa es la expresión de Pablo a Filemón. ¿Verdad? Si nuestro amor y nuestra fe hacia Cristo son auténticos, entonces le dice Pablo a Filemón, el amor y la fe hacia los hermanos definitivamente va a ser auténtico y va a venir como consecuencia natural de ese amor auténtico y esa fe auténtica que se tiene de Cristo. No va a ser un amor forzado, ¿verdad? ¿Qué tanta relación íntima tengo con Dios? La voy a expresar con mis hermanos. Y por eso dice Pablo, yo estoy dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por el testimonio que estoy escuchando de tu vida, de cómo Dios está impactando tu vida, de tal forma que se está escuchando. Estoy escuchando, ¿verdad? Se ve y se escucha lo que tú estás haciendo. Ahora, ¿por qué? Porque ese amor y esa fe en Cristo está creciendo, ¿verdad? Porque tú, Filemón, estás haciendo algo
que probablemente no todos los cristianos hacen, amar a Cristo. Y la consecuencia natural va a ser que vas a amar a los que son parte de su cuerpo también. Dicho de otra manera, Filemón ha conocido las buenas nuevas, el amor de Cristo, y la consecuencia de haber creído en Cristo y de haber amado a Cristo es de una u otra manera manifestar ese amor de Cristo a sus hermanos, ¿verdad? Y es por lo cual Pablo está ahora diciéndole a Filemón, yo estoy contento, ¿verdad? Y comienza el texto diciéndolo así, doy gracias a mi Dios. Yo le doy gracias a mi Dios por lo que estoy escuchando, Filemón, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y es, diría yo, interesante, yo ocupo siempre esa expresión, ¿verdad? Es interesante cómo Dios, al transformar la vida de una persona, y si esa persona auténticamente o genuinamente va a amar, o por lo menos la expresión que Pablo utiliza, ¿verdad? Que su fe y su amor hacia Cristo es auténtico, tiene que pasar algo, ¿verdad? Tiene que pasar algo. Y ese algo, de una u otra manera, va a ser amar a los demás hermanos, ¿verdad? Entonces, dentro de una congregación, podemos encontrar hermanos que no muestran su amor, ¿verdad? Podemos encontrar hermanos que no tienen un compromiso para la congregación. Entonces la pregunta es, ¿cómo estará este tema de fe y amor a Cristo? ¿Cómo estará esa relación con Cristo? Algo está pasando, ¿verdad? O muy probablemente algunos creyentes, ¿verdad? No sé dónde, ni cómo, ni quiénes, se relacionan o se especializan de una forma con Dios tal que son muy piadosos, ¿verdad? Muy sinceros y entregados en su práctica de piedad y lo vemos y quizás nosotros caemos en esa práctica, ¿verdad? Asistir a los cultos, todos los que hayan, en las oraciones, en el estudio de la palabra, ¿verdad? En su alejamiento de toda clase de mundanalidad, ¿verdad? Lejos completamente del mundo. Y hay cristianos así, y qué bueno, ¿verdad? Y probablemente nosotros seamos así, y qué bueno, pero parecen no haber entendido el compromiso que han adquirido en Cristo. ¿Y cuál es? El amor fraternal hacia los demás creyentes, ¿verdad? Muy teólogos, muy estudiosos, muy tal como la iglesia quiere que los cristianos sean. Pero cuando hablamos de el amor fraternal, eso no se encuentra, ¿verdad? Eso no cabe en algún grupo de hermanos con estas características, ¿verdad? O está otro grupo, ¿verdad? Que con una conciencia social, ¿verdad? Con un tema de servicio, ¿verdad? Que brota de un compromiso de amor y fe hacia el Señor, ¿verdad? Y que es increíble, ¿verdad? El entusiasmo, algunos ven el evangelismo como un arma para establecer justicia en la sociedad y tantas cosas también, ¿verdad? Pero intentan de una u otra forma tener una vida de, dicho, transformada por una sólida relación con el Señor, ¿verdad? Y después de cierto tiempo se desanima y no hay ninguna relación vertical y se quedan nada más al tema social de justicia, ¿verdad? Donde como comunidad debemos de estar bien y luchemos y vamos y hagamos, pero se pierde ese compromiso, ese amor, esa fe hacia Cristo y se queda solo a nivel de socialmente ayudar, de estar ahí con la gente, pero ya no hay un compromiso con Dios, que podría ser también el otro extremo. Ahora, una relación adecuada entre las personas, ¿verdad? No puede existir si primero no existe una relación correcta con Dios. Y ese es el patrón que debemos de seguir. Quiero una sociedad justa, correcta, como debe de ser, pues debo de primero tener una relación correcta con Dios.
Pero si me voy al extremo, ¿verdad? De apartarme solo para Dios y alejarme de la sociedad, estoy teniendo un problema, ¿verdad? Porque Dios me va a mandar en esa relación íntima con Él, amar al prójimo. Pero si me alejo de Dios para que la sociedad esté bien y me meto al grupo X, a este otro grupo, ¿verdad? Y ahora están surgiendo cantidad de grupos y ahí ando, ¿verdad? Porque quiero que todo sea justo y todo sea correcto. Yo no digo que está mal, pero me he desenfocado y he dejado la fuente principal de amor y me he dedicado a hacer todas estas actividades sin la fuente principal de amor. Al final de cuentas, no voy a tener la capacidad de amar a ninguno de los grupos donde yo me encuentro. Por ende, ninguno de los grupos va a ser justo. En ninguno de los grupos va a haber justicia, porque eso solo depende de Dios. Y solo el que está conectado, ¿verdad? Que es lo que Pablo da gracias a Dios en la vida de Filemón cuando le dice, oigo de esa fe y de ese amor, que, como lo venimos viendo, dependen de Dios. Y por eso, Filemón, sos justo. Y por eso, Filemón, amás. Y por eso, Filemón, tratas bien a las personas. Porque esa fuente en la cual tú te estás alimentando es Cristo. Y definitivamente, Filemón, si te estás alimentando y tu fuente es Cristo, los beneficiados van a ser el grupo donde tú estás. Llámese congregación, llámese amigos, llámese familia, ¿verdad? Llámese compañeros de trabajo, lo que fuera. Ese grupo va a verse beneficiado por tu vida, Filemón, porque estás conectado a la fuente y la fuente es Cristo, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? La fe contiene desde su inicio la semilla del amor, eso lo sabemos, ¿verdad? Nuestra fe no es auténtica si no se funda en un amor a la verdad o a la justicia, no lo puede ser. La verdad y la justicia tomaron forma en el cuerpo corporal del Señor Jesucristo. Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18, creo en adelante. Dice que toda esa esencia del verbo, de la luz, del amor y todo, se hizo cuerpo y habitó entre nosotros y comienza el versículo 18 a describir todo este tema de verdad y justicia, ¿verdad? Quien ama la verdad y la justicia, ama también a Jesucristo. Es así, porque viene de Cristo, porque descubre en él, esta persona, en Cristo, la luz y crece en Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 1, Juan capítulo 3 hacen esa referencia, ¿verdad? La fe es la inspiración del amor, definitivamente. Y el amor es la manifestación de la fe. Claro que sí. Entonces, una fe sin amor, hermanos, es cruel. Y un amor sin fe es sentimental y no puede ser, ¿verdad? Por eso Pablo entonces viene y le dice a Filemón, ¿verdad? Tu fe y tu amor van acompañados de ese testimonio que yo estoy escuchando. Y por eso yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? El objeto válido de la fe, lo sabemos y lo entendemos, es Cristo, ¿verdad? Hechos 4:12, no hay otro nombre en el cual una persona pueda ser salvo. ¿Cuál es ese nombre? Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, sabemos que el Señor es un título, pero Jesús es un hombre humano. ¿Y qué pasa? Creer en el Señor Jesucristo es creer en Dios, que se hizo hombre, implícitamente, ¿verdad? De una u otra manera. Por lo tanto, es creer en la necesidad, es creer en su encarnación, a fin de efectuar nuestra salvación. Toda la esencia de amor la entendemos cuando vamos a Juan capítulo 3, ¿verdad? Versículo 16. Nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? ¿Cuál es ese amor? Entregar a su hijo. Esa es la expresión máxima de amor. Lo creo, lo entiendo, amén. Lo vivo, esa es otra cosa, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es otro detalle, ¿verdad? Oigo del amor y de la fe. Normalmente esta expresión es al revés, ¿verdad? Porque el amor va a brotar de la fe. Eso es así, por lo que hemos
hemos venido viendo hasta este momento. La fe es la raíz y el amor es el fruto. Eso es así. Pero interesante que Pablo le dice a Filemón, escucho, la expresión es oigo del amor y de la fe. No pone Pablo en primer lugar la fe como la raíz, ¿verdad? Y en segundo lugar el amor como el fruto, sino va por otra dirección, Pablo. Cambia el orden, ¿verdad? Cuando contempla la vida de Filemón, lo conocía, creemos que lo conocía. Lo que le llama la atención en primer lugar es el amor que Filemón muestra para con los hermanos, ¿verdad? Solo en segundo lugar, contemplando ese amor, Pablo comprende que esa expresión máxima de Filemón de amar a los hermanos, de una u otra manera es la evidencia de esa verdadera fe que él tiene, de, esa, de ese creer en Cristo, de ese crecer en Cristo, ¿verdad? De ese conocimiento que no se quedó solo en conocimiento en la vida de Filemón, sino lo expresa. Ese gran conocimiento de Filemón de Cristo lo expresa y lo desdobla en amor hacia los demás hermanos. Y eso es lo que Pablo dice, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? El amor es la corriente, ¿verdad? Definitivamente, en la vida de Filemón es nombrado primero y luego la fe, que es la fuente, como yo lo vengo diciendo hace un momento. Primero se muestra la circunstancia en la vida de Filemón, luego va al centro, Pablo, ¿verdad? El efecto se usa para hacer presente esa causa de Filemón. No es, ahora, Pablo también pudo haber mencionado en primer lugar, porque lo que le va a pedir a Filemón es algo para Filemón quizás duro, fuerte, y yo tengo una característica tuya, Filemón, el amor, ¿verdad? Porque lo que te voy a pedir tiene que tener mucho, tu respuesta tiene que tener mucho amor, ¿verdad? Recibir a Onésimo como hermano no iba a ser sencillo. Entonces, probablemente, ¿verdad? Deliberadamente pone el amor de Filemón en primer lugar. Intencionalmente Pablo ocupa esta palabra en primer lugar por la petición que va a hacer más adelante, porque es un acto de amor a lo que Pablo va a exhortarle, ¿verdad? Es algo, es algo difícil, ¿verdad? El amor auténtico, entonces, podríamos decir, se manifiesta en obras. Si mi fe en Cristo es sólida, de una u otra manera, se va a manifestar. Y la forma que Pablo está diciendo a Filemón y la forma que el Nuevo Testamento expresa de que mi fe pueda mostrarse es a través del amor. No hay otra forma. Y no va a ser un amor fingido, como Pablo ocupa esa expresión, sino va a ser un amor auténtico, ¿verdad? El amor se demostraba en esa buena voluntad que Filemón tenía para compartir sus cosas con otros hermanos, ¿verdad? Así mostraba él. Había hecho muchas contribuciones valiosas, ¿verdad? Lo hemos leído en Colosenses, tanto materiales como espirituales. Filemón se había dado, ¿verdad? Para el bienestar de esa pequeña congregación, ¿verdad? O de esa pequeña comunidad. No había abierto su hogar para los servicios religiosos, sí, sabemos que sí, pero no solamente era, ahí está la casa, ¿verdad? Y ocúpenla, ¿verdad? Había refrescado hace más adelante, versículo 7 al final, Pablo a Filemón, ha consolado a estos santos, pero también dice Pablo, me ha consolado a mí, ¿verdad? Me ha ayudado a mí, por lo que el amor de Filemón está generando. Eh, Pablo se sentía bien, ya vamos a llegar a ese detalle, ¿verdad? Eh, Nuestros hermanos eh, no nos, no nos, no nos pueden hacer, diría yo, ¿verdad? Que nosotros pensemos contrario a lo que está sucediendo, ¿verdad? Nuestros hermanos deberían de animarnos y ayudarnos a que nuestro amor se pueda expresar más y más. Esa es la expresión de Pablo. Hay cantidad de hermanos, las cuales en algún momento necesitan ayuda,
en el momento, en cual momento puedan estar en una situación difícil, en un problema, en un conflicto, ¿verdad? Si mi fe en Cristo es real, va a haber una disposición y se va a poner de manifiesto mi amor en obras, ¿verdad? Si mi fe en Cristo es real. De lo contrario, va a ser un poco complicado ahí, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu de Cristo está actuando en la vida de cada hermano, ¿verdad? En nosotros y en la de cualquier otro hermano, para santificarnos y transformarnos a su imagen. Ahora, Él esperaría, ¿verdad? Él esperaría que nosotros actuemos como Él actuaría. Esa es el entendido de Pablo. Y dice, pues yo alabo a Dios, porque si Cristo está tratando en tu vida, Filemón, y tú estás queriendo parecerte a Él, lo alabo porque ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el plan del Evangelio, ¿verdad? Llegar a la vida de una persona, que esa persona sea transformada y que ahora en esa vida transformada de esa persona pueda ayudar a otros, especialmente en este texto, a los santos, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, ¿verdad? Luego en el versículo 7 lo explica de una forma un poco más amplia la causa de la alegría que Pablo tiene, ¿verdad? Vuelve al tema del amor. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, ¿verdad? Viene a ser una ampliación de lo que le estaba diciendo en el versículo 5. El amor de Filemón es explicado en esa última parte del versículo, porque por ti han sido confortados los corazones de los santos. Por esa fe, por ese amor que tienes en Cristo, por ese crecimiento, por ese conocimiento que tienes en Cristo, que no se ha quedado solamente en un conocimiento, sino que lo has hecho práctico, amando a los hermanos. ¿Cuál es el resultado? Corazones confortados, ¿verdad? Personas que han sido, que les ha llevado a tener paz en sus vidas, ¿verdad? Esa emoción de un corazón confortado, ¿verdad? Para los antiguos, decir la sede de las emociones no estaba ni radicaba en el corazón, sino hace una referencia de las entrañas, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle hasta haciendo esa, ¿cómo se llama? Referencia del texto, ¿verdad? Porque las entrañas de los santos reposan gracias a ti. Y Pablo dice, hermano, gracias a ti. Eh, hay paz. Y se acuerdan cuando un par de semanas vimos el tema de paz, que es en todos los aspectos, ¿verdad? Que tengamos esa confianza, esa tranquilidad, ese reposo, ¿verdad? En todos los aspectos. Y eso es lo que Filemón estaba haciendo con este grupo de hermanos que se estaban reuniendo ahí, ¿verdad? El efecto de Filemón, ¿verdad? En las entrañas de los santos, de una u otra manera, era darle reposo. O, como dice el texto, confortarlos, ¿verdad? Eh, cuando leíamos, yo decía el versículo 3, hablábamos de ese total bienestar que Dios tiene para mí o para cualquiera, ¿verdad? Y Jesucristo ocupa esta palabra y dice, miren, los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Y todo creyente sabe que es posible conocer esa paz de Jesucristo. Y aún en medio de la vida que llevamos, las tormentas, las dificultades, los problemas, en todo eso, la promesa de Jesucristo es, y yo os haré descansar. Y eso es lo que Filemón estaba haciendo en la vida de estos hermanos, ¿verdad? A veces el Señor nos da reposo a través de nuestros hermanos. Y allí es donde Pablo está diciéndole a Filemón la, la, el trabajo que él estaba haciendo, ¿verdad? Es que no era solo ser un líder dentro de esa congregación o dentro de esa casa, ¿verdad? Sino era
la expresión misma de lo que Jesús había declarado, ¿verdad? Filemón había entendido bien esto, que ayudar a un hermano no solamente es medio pintarle la situación bonita, sino ayudarle a que descanse en la situación en la que se encuentra. Y por eso es que Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por lo que estoy oyendo, Filemón, de tu vida, lo que estás haciendo, ¿verdad? Das consuelo, das descanso. Y eso es eh, una forma bonita de la vida que de una u otra forma, yo, dice Pablo, puedo también descansar. El versículo 7, Pablo le dice, para mí, dice Pablo, hay gozo y hay consolación. Y para los hermanos también. Tenemos gran gozo y consolación porque estás confortando a los hermanos. Esto indica que Pablo está experimentando de una u otra forma también eh, gozo y paz, por lo que de una u otra forma está escuchando en la vida de Filemón y en la vida de la congregación. Nuevamente, habríamos esperado que el orden por el tema emocional también, ¿verdad? Que fuera consolación y paz, porque primero el corazón recibe consolación y luego, como consecuencia, produce gozo. Pero Pablo ocupa las palabras al revés y le dice gozo y paz, ¿verdad? Tenemos gran gozo y tenemos consolación, tenemos gran gozo y consolación, perdón, ¿verdad? Pero como en el caso del amor y la fe, primero Pablo utiliza la fe y luego el amor, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema? Bueno, la emoción dominante en la vida de una persona es el gozo. Luego Pablo le está diciendo, Filemón, yo estoy viendo tu vida y me percato que en tu vida la fuente que te lleva a hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Te permite que en tu vida haya gozo y eso es bueno, ¿verdad? Pero también el gozo que te lleva a hacer lo que haces ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Te mueve a que genere consolación el comportamiento que de una u otra manera tú estás experimentando para los afligidos. Esto es así, ese gozo con el que hacen las cosas te lleva a hacer algo que de una u otra manera es puesto, ¿verdad? Entendemos la palabra consolación, que es paracletos, ¿verdad? ¿Y quién es el paracletos en la vida de una persona? Bueno, sabemos que es el consolador, es el Espíritu Santo. Entonces, antes veíamos que Filemón, al dar descanso a los santos, imitaba a Cristo. Ahora, con estas palabras de Pablo, le está diciendo, mira, Filemón, tú estás haciendo algo todavía, ¿verdad? Más interesante. Tú imitas a Cristo, pero también el dar consuelo es obra del Espíritu Santo y tú lo estás haciendo también, ¿verdad? Entonces, tú puedes ser imitador de Cristo, pero también estás siendo imitador del Espíritu Santo. Y Filemón, no solamente das consuelo a los hermanos, me das consuelo también a mí. ¿Verdad? Para Pablo, voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? Se desnuda delante de Filemón y le dice, Filemón, yo soy humano también. Estoy en una situación difícil. Estoy preso. Tengo necesidad de ánimo. De repente podría estar hasta desconsolado. Se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Quizás no un sufrimiento físico, pero sí hay tantas limitantes en la vida de Pablo en este momento de su ministerio, que el escuchar, el oír testimonio de alguien que está haciendo las cosas como Dios quiere que sea, le dice Pablo, a mí me consuela saber que el ministerio se está haciendo, saber que aunque yo estoy preso, aunque no puedo salir, aunque estoy en esta situación difícil, hay alguien que está haciendo lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Y eso a mí, le dice Pablo, también me consuela.
tu testimonio me da aliento, ¿verdad? Me ayuda, aunque esté en frustración, aunque esté en desánimo, ¿verdad? Pero por esas noticias de tu perseverancia en la fe, por esas noticias de ese crecimiento en amor que estás haciendo, ¿verdad? Yo recibo ánimo, yo quedo fortalecido, yo soy consolado, porque tú estás haciendo exactamente dos cosas que la Biblia nos pide. Primero, imitar a Cristo, y tú lo estás haciendo, Filemón, al amar, ¿verdad? A las personas. Pero también estás haciendo algo más, Filemón, y es consolar. Y esa función es, y por eso las palabras, ¿verdad? Y por eso es que no se equivoca cuando habla de ver, de gozarse y la consolación que tú das, porque de una u otra manera estás haciendo lo que Dios quiere que se haga dentro de esa congregación. Y por eso tengo la confianza, ¿verdad? Y ahí va a venir la petición en el versículo 8, 9, 10 y 11 de Pablo a Filemón. Por todo es entendido, ¿verdad? Porque sé que estás imitando a Cristo. Te puedo hacer una petición. Y eso lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? La petición de Pablo a Filemón, donde ya entonces todas las palabras son bonitas, pero ahora viene la práctica, Filemón. Ha habido un daño, ha habido algo terrible en tu vida por la vida de Onésimo, pero yo tengo la confianza y esa es la intención de Pablo de estos tres versículos, ¿verdad? He oído del amor, tenemos un gran gozo y consolación en tu amor, en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y entonces somos confortados, nuestros corazones son llevados a tener paz, ¿verdad? A no preocuparnos por lo que tú estás haciendo. Y en la otra semana vemos entonces la petición. Llego hasta aquí, hermanos. No sé si hay algún comentario. Pues, hermano, creo que todo está bastante entendible y claro. Parte de ahora sí, de nuestra práctica como cristianos es esa, ¿no? Ser imitadores de Cristo, como lo vimos ahorita en los últimos puntos. Eh, pero ahora sí que la obra del Espíritu Santo es una de ellas es la consolación y parte de nosotros es dar consuelo a otros precisamente. Uh-huh, En, ahora sí que en los problemas que pudieran tener. uh-huh. Sí, ahora, si se recuerdan la primera clase, yo decía, esta carta es bien práctica, pero cada versículo tiene mucha teología, ¿verdad? Cada versículo Pablo está ocupando mucho concepto a Cristo, Espíritu Santo, fe, amor, gozo, ¿verdad? Gracia, paz, y no solamente es de voy a hacer mi vida cristiana práctica, alejado del conocimiento, no sabría qué hacer, ¿verdad? Y con todo ese conocimiento, alejado de la práctica, solo me quedo ahí, ¿verdad? Con ese gran conocimiento. Y de nada sirve. Pero esa participación de la fe, ¿verdad? Ese conocimiento, poniéndolo en práctica, es donde esta carta tiene sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Ahora, voy un poco más a la práctica. ¿Y qué tal dentro de mi hogar con un problema familiar donde tengo que perdonar, donde tengo que ayudar, donde tengo que, la Biblia me manda a hacer, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y con todo el conocimiento que tengo, ¿qué hago? ¿Me aparto? ¿Me doy la espalda? ¿O, o qué decisión debo de tomar? ¿Verdad? Y aquí es donde la vida cristiana ya comienza a tener sentido, ¿verdad? ¿Por qué soy cristiano? ¿Para ir los domingos o todos los días de la semana al culto? ¿O para que la gente que vive a mi alrededor no tenga una necesidad? Porque yo estoy ahí como cristiano para ayudar, ¿verdad? Filemón lo había entendido, tenía toda
lo material para poder hacerlo. Y no solo se quedó para él, sino hizo lo que debía de hacer. Probablemente no tengamos los recursos, pero pero podemos tener algo con lo cual podemos ayudar. Ese algo va a ser clave, siempre y cuando mi corazón esté en sintonía a esas necesidades, porque si no, siempre va a haber un ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Somos imitadores de Cristo y lo que implica ser un imitador de Cristo. No sé, ¿alguien más? También recuerdo la parte que es muy importante de equilibrar tanto la fe como el amor. Ajá. Y lo personal es muy importante porque pues se ha visto que nada más toman en consideración una parte u otra, o sea, no ambas. Uh-huh. Es algo muy importante mantenerlo en equilibrio porque si no tenemos buena relación con Dios, solamente con los demás no va a ser lo mismo. Y Sí. si no tenemos una buena relación con las personas es porque nada más nos limitamos a la parte teórica, por así decirlo, y no nos llevamos a la práctica. Sí. Entonces es algo que tenemos que tener muy, muy en consideración. Debemos tenerlo presente todos los días. Y tener cuidado de desequilibrar tanto la raíz, que es la fe, y el fruto, que es el amor. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Ahora, si viviéramos así, creo que muchos vecinos quisieran ser cristianos. Uh-huh. Creo, ¿verdad? Ahora, no digo, no nos odiarían porque Jesucristo le dijo a sus discípulos, van a tener muchos problemas a causa de mi nombre, ¿verdad? Entonces, es parte del paquete. Pero también la referencia de Cristo para los discípulos, un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros, cubriendo las necesidades, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento hace referencia también a los hermanos, pero también a aquellos que no son parte de la congregación, que puedan necesitar, tenemos que ayudar. Cristo le decía, bueno, con la samaritana, con la mujer que estaba a la mesa y al ver la fe de ellos, dice el texto, e iba, ¿verdad?, a lugares donde no eran el pueblo de Israel y ayudaba y sanaba y hacía milagros, ¿verdad? Porque sí, la prioridad es los hermanos en la fe, pero hay mucha gente que necesita y por el testimonio de amor, esa gente puede llegar a conocer a Cristo también, ¿verdad? Pero solo el conocimiento, mucha gente creo que, digo lo que algunas veces he escuchado, ya están cansados de lo que decimos como cristianos, ya se aburrieron, ¿verdad? Ya no creen en lo que decimos. Mucha gente quiere ver lo que verdaderamente un cristiano hace. Y la expresión en la Biblia de lo que un hermano, un cristiano puede hacer es amar, amar. Y con el amor está claro que mucha gente puede dar a los pies de Cristo. Bueno, si no hay otro comentario, gracias por los que participaron. Vamos a orar. Hermano, Dígame. y Sí, algo importante es que nosotros sabemos que nuestro testimonio en sí no es, claro, para que la gente lo pueda ver, porque Santiago hace una diferencia entre lo que es la fe sin obra, ¿verdad? Entonces, pero él dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Pero Santiago, lógicamente, está hablando a lo que la gente ve, ¿verdad? Porque es lo que nos justifica delante de los hombres, nuestras obras, porque sabemos que delante de Dios no, ¿verdad? Entonces, pero Santiago lo hace ver de esta manera. Pero debemos de estar conscientes también que vamos a encontrar en el camino personas que lo único que van a estar viendo es a qué hora nos equivocamos para criticarnos, ¿verdad? Porque siempre hay de todo, pero lo importante es que nosotros no menguemos en dar un buen testimonio para glorificar a Cristo. Y si alguien nos ve para criticarnos, que nos mire para criticarnos, pero nosotros seguir dando ese testimonio de estar con gozo aún en medio de tanta dificultad que tenemos en el día a día. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero bien claro, confía, yo he vencido al mundo y durante estemos con Él, pues entonces podemos seguir adelante. sí. Yo me he preguntado, cuando Onésimo llegó donde estaba
Pablo, evidentemente Onésimo iba preso, ¿verdad? Ahora empezaron a platicar. Onésimo no sabía que Pablo conocía a Filemón o que había una relación y muy probablemente salió la plática de quién es Filemón y a lo mejor Onésimo comenzó a decir quién era Filemón. Ahora, recordemos, vengo huyendo de la casa y tengo la oportunidad muy lejos de esa casa de decir lo malo que era Filemón. Pero Pablo dice, doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe que tienes, ¿verdad? Entonces, aunque Onésimo haya salido de esa casa en las condiciones que haya salido, había un buen testimonio de parte de Filemón, ¿verdad? Y podríamos decir, quizás Onésimo iba como un enemigo, pero aún como enemigo dio un buen testimonio de Filemón. Entonces, sí, las obras no nos van a justificar, pero estando en Cristo se nos pide que la expresión del conocimiento de Dios se desdoble en obras, ¿verdad? Y aunque muy enemigo sea, pero allá muy en su corazón, ¿verdad? En algún comentario decir, pero me cae re mal, pero fíjense cómo ayuda y no sé por qué, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, esa persona quizás no lo sabe. O a lo mejor lo va a interpretar y decir, sí, es cristiano, de vez en cuando, o lo que sea, ¿verdad? Puede decir muchas expresiones, pero una cosa es segura, el testimonio de nosotros, de una u otra manera, tiene que afectar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor, para bien o para mal, ¿verdad? Eso es así. Así a brevecito, hermano, nosotros en una ocasión aquí donde vivo, habían unas personas que vivían como enemistadas con mis padres, ¿verdad? Y éramos vecinos. Entonces, en una ocasión, estando ya en la iglesia, resulta que llega el señor de esta casa, ¿verdad? Y llega a la brigada. Y resulta que lo llevan en un carro y él no podía caminar. Pero en ese momento yo no me puse a ver cómo nos trataban, las dificultades que tenían, sino más bien ver su necesidad y salí hacia el carro, lo tomé en hombros con otra persona, lo llevamos a la iglesia y se quedó asustado de que yo le fuese a ayudar a entrar a la brigada médica, ¿verdad? Con el tiempo sé que algunos de ellos están yendo a la iglesia, ¿verdad? De esta casa. Entonces, de repente nosotros podemos actuar, ¿verdad? Y decir, bueno, ve en la condición que está, que mire cómo llega. Pero nuestro deber es demostrar lo contrario. Y lo que dice usted, ¿verdad? A pesar de que a mí me caiga mal, lo que él hace, a mí me hace ver el cristianismo diferente. Entonces la gente lo ve diferente cuando ve que nosotros, aunque nos ofendan, aunque nos miren mal, aunque digan cosas de nosotros, pues no responder de la misma forma, ¿verdad? Entonces eso siempre va a causar un impacto en la vida de cualquier persona, porque Cristo en nosotros tiene que reflejarse de otra manera. Así es, ¿verdad? Bueno, no sé si hay otro comentario, si no, llegamos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes. Ya el otro martes sí entramos a la petición, ¿verdad? De Pablo a Filemón. Y no es cualquier petición, es un poco difícil, pero, pero ahí estamos. No sé si hay otro comentario, si no, oramos. Bueno, oremos entonces. Padre, gracias esta noche por permitirnos conocer, Señor, de tu palabra, que nuestra fe crezca a través del conocimiento tuyo, Señor, y no quedarnos solo en ese conocimiento, Padre, que es bueno y que nos permite tener esa relación contigo aún mejor, Padre, pero que pueda verse a través de nuestro amor hacia las demás personas, Señor. Podríamos decir hoy mismo que te amamos de una manera incondicional, pero si no mostramos ese amor a los demás, Señor, ese amor solo es teórico, Padre, y nosotros no queremos que sea práctico. Ayúdanos a que el amor a las demás personas se pueda reflejar también por la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el